titulado El estudio no sirve para nada. Senador Gustavo Bolívar, adelante con la lectura de su columna, por favor. Gracias, Jorma. Pero yo antes quería que esto de la desobediencia civil, pedirle a la gente que lo tomemos en serio. Es que mire, si una persona deja de pagar servicios, pues van y le cortan el servicio. Pero si ya son dos, si son 1000, no alcanza. Y si son millones, tiene que reflexionar sobre lo que está sucediendo y rectificar lo que están haciendo. Que son dos cosas, ambas terribles. La primera, que están llevando a sobrecostos de la facturación, que son reales y que los estamos viviendo. O sea, están facturando el 200 y el 300% en muchos negocios que están desocupados, en muchas casas. Y lo segundo, que si la cuarentena fracasó, es porque en Colombia, diferente a varios países, no hubo un gobierno que le dijera a las empresas de servicios públicos: ustedes están ricas, tienen mucho dinero, vamos a ser solidarios en este momento y vamos a condonar las deudas, o por lo menos aplazarlas, o por lo menos dejar de cobrar a las personas que estaban confinadas los servicios por 2 o 3 meses. Seguramente ese confinamiento hubiera sido más serio, la gente no se hubiera desesperado y no se hubiera lanzado a las calles a conseguir el sustento, porque de algo tienen que vivir, y ese desorden social no hubiera propiciado lo que estamos viendo hoy. El disparate, la disparada de la pandemia a niveles de las más grandes potencias mundiales. Ustedes saben que Rusia, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania han tenido los más grandes índices tanto de contagiados como de muertos. Vamos para allá, estamos muy cerca. De hecho, antier y ayer también marcamos como uno de los 10 países donde más gente murió por el COVID. Y todo esto se debe a eso. Entonces, la desobediencia civil a la que llamamos no puede quedarse en un hashtag o en un comunicado o en una frase. Apliquémosla, de verdad, hagamos el ejercicio de no pagar servicios, a ver qué pasa. Seguramente tienen que tomar cartas en el asunto y seguramente esto va a beneficiar a la gente. Es la única manera que tenemos de protestar hoy cuando ya el contagio es tan grande que sería muy irresponsable decirle a la gente vámonos a las calles. Bueno, voy a leer mi columna que se llama El estudio no sirve para nada. A ver. Transcurría el año 2002, estábamos en la ciudad de Pereira, de paso hacia Manizales, con el elenco de la serie Pandillas, Guerra y Paz, que escribía por esa época, atendiendo una invitación a mediar en el conflicto entre dos pandillas del barrio Solferino, eso es Manizales. Cuando se me acercó una niña, como de unos 14 o 15 años, y me preguntó si yo era el director de la serie. Le respondí que era el libretista y el director periodístico del programa. Me dijo que ella quería ser actriz y me indagó por los requisitos. Le dije que básicamente necesitaba prepararse y estudiar para ganar el casting. De su respuesta nació el libro Sin tetas no hay paraíso. Me dijo que ella no quería estudiar porque el estudio no servía para nada. Ante tamaña respuesta dada por una joven de su edad, sentí la necesidad de ahondar en el porqué. Me contó que su hermana, que ya había terminado el bachillerato, estaba trabajando de mesera en un restaurante pobre, mientras que las niñas de su curso, el 9º grado, que se habían retirado del colegio, ya tenían su motico, su ropa de marca, sus buenos relojes y que incluso algunas ya le habían mandado a arreglar la casita a sus mamás. Sentí que esas palabras encerraban el síntoma de una sociedad enferma. Y aunque traté de convencerla de su error, con el tiempo comprendí que Catalina tenía razón. En una sociedad donde la herencia del narcotráfico es enriquecerse rápido y fácil, en un país donde la práctica de los políticos corruptos es el clientelismo, vote por mí o hágame campaña que yo te nombro, en un contexto de guerra donde el poder de un arma suplanta el poder del conocimiento, no es descabellado pensar que el estudio no sirve para nada. Lo vemos a diario conversando con un agrónomo conductor de Uber o con un economista conductor de taxi, por citar solo 2 ejemplos. Pero el puntillazo final, a 18 años de cavilaciones, luego de haber escuchado aquella frase triste y lapidaria, lo sentí hace pocos días, a mediados de esta semana, cuando leí la respuesta a un mensaje
que la joven Juliet Carranza le envió a nuestra cónsul en Buenos Aires, la señora María Clara Rubiano. Palabras más, palabras menos, la joven de 20 años, estudiante de medicina, una de los casi 100.000 jóvenes que emigran anualmente al exterior en busca de educación de calidad. Le suplicaba a la funcionaria que le ayudara a embarcar en un vuelo humanitario porque su madre, de quien dependía su manutención en Argentina, había perdido el empleo por la pandemia y su situación en aquel país era insostenible. Pues la señora María Clara le respondió a Juliet como lo hiciera Catalina aquella tarde. Esta es una experiencia difícil. Espero les deje la enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza. Hágame el favor. El subtexto es claro. No sean ilusos chinos pendejos. El estudio no sirve para ni mierda. Tienen que tener palancas, tienen que hacer campaña por algún corrupto si quieren conseguir un buen empleo. Tienen que vender sus principios si quieren acomodarse en un puesto sin importar si tienen las calidades necesarias. Como el que ella misma ostenta, saltándose la carrera diplomática. Es una bachiller con un curso de tasador martillero público que nada tiene que ver con sus funciones, entre las que seguro no están comportarse con nuestros jóvenes y con sus padres, que les pagamos su sueldo como una verdadera indolente. De historias de personajes que no estudiaron pero que alcanzaron altos puestos a base de recomendaciones políticas o favores sexuales o trabajos electorales o simples servicios de matoneo en redes sociales, están plagadas nuestras entidades públicas. Para no ir tan lejos, 33 de los 60 embajadores que tenemos en la actualidad no tienen mérito alguno para estar en sus cargos. 3 de ellos apenas alcanzan el grado de bachiller y otros tantos no terminaron sus carreras o estudiaron programas que nada tienen que ver con el servicio diplomático, como un médico en la Embajada de Panamá o un cónsul con carrera técnica en mecánica automotriz en República Dominicana. Entre los que no tienen mérito, es decir, los que no han hecho carrera diplomática, están la suegra del abogado de mafiosos y corruptos Abelardo de la Espriella, la señora Regina Arachuán Dal, primer secretario con funciones de cónsul en la Embajada de los Estados Unidos de Colombia en los Estados Unidos. El embajador de Bélgica es Felipe García Echeverry, ex magistrado uribista del Consejo Nacional Electoral, célebre por negar la personería de la Colombia humana y por haber archivado el caso Odebrecht a Oscar Iván Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral. O sea, corrijo, sí tiene mérito. Según el representante David Racero, autor de algunas de estas investigaciones, el embajador en Brasil, Darío Montoya Mejía, exdirector del SENA y exrector de la Universidad de Álvaro Uribe, Universidad Élite, no cuenta con el requisito del segundo idioma ni con experiencia en el servicio diplomático. El embajador en China, Luis Diego Monsalve, fue sancionado por la Procuraduría en 2003 para ocupar cargos públicos, pero eso sí, y en esto radica su mérito, es aportante de todas las campañas posibles. Donó 18 millones a la campaña de Aníbal Gaviria para la alcaldía de 2012 en Medellín, aportó 2 millones a Oscar Iván Zuluaga en 2014, 10 millones a la campaña de Uribe al Senado en 2018 y 30 millones a la de Duque presidente. O sea, ¿para qué? Pero el tipo pagó su nombramiento. Además, fue presidente de New Static S.A., empresa que ha contratado cientos de miles de millones con los gobiernos del nivel local y nacional, a quienes ha ayudado a elegir todo un diplomático, ¿o no? El embajador en Ecuador, Manuel Enríquez Rosero, también tiene un mérito, ser hermano de la representante de la Cámara, Teresa Enríquez Rosero. El cónsul en Miami, Pedro Agustín Valencia La Serna, también tiene un mérito, ser hermano de la senadora Paloma Valencia. Hablar duro paga. Eduardo Enríquez Caicedo, cónsul en Boston, Estados Unidos, también tiene un mérito, ser hijo del senador Eduardo Enríquez Maya. Tradición, familia y propiedad. Pierre Eugenio García, hijo del ex senador Carlos García, investigado por parapolítica, es nombrado provisionalmente como ministro plenipotenciario ante la ONU en Ginebra. Refundar la patria paga. La señora Alexandro Moreno Piraquive, quien puso sus iglesias al servicio de la causa uribista, ahora es ministra plenipotenciaria de nuestra embajada en los Estados Unidos en nombre de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. La señora Ana Milena Muñoz de Gaviria es embajadora en Egipto. Su esposo, César Gaviria, arrió las banderas del Partido Liberal y enterró su ideario socialdemócrata para aliarse con el uribismo ultraderechista en las elecciones pasadas. Sin contar el puesto que le están preparando a Simón
sacado del país durante los debates por el proceso judicial contra la firma Odebrecht. ¿Por qué? Pronto lo sabremos. Nuestro embajador en Guatemala, Juan Hurtado Cano, fue el coautor del acto legislativo 02 de 2004 que permitió la reelección de Álvaro Uribe en 2006. No olviden que esa votación fue fraudulenta y corrupta y que por ella fueron a la cárcel 2 ministros del entonces presidente, la yidis política. Nuestro embajador en Indonesia se llama Juan Camilo Valencia y tiene doble mérito: ser hermano del senador Santiago Valencia e hijo del otrora cacique electoral Fabio Valencia Cosio. Plato de lentejas. El embajador de Colombia en el Líbano se llama Fernando Gelo Yamjure. Según el representante David Racero, es primo de Alfredo Yamjure Safi, quien junto a su primo Salén Yamjure fueron acusados de apropiarse fraudulentemente de 177.000 millones de pesos en beneficios tributarios a través de exportaciones e importaciones ficticias. ¿Tendrán algo que ver estos Yamjure con el escribiente de los Carlos Castaños? No lo sabemos. La embajadora en México es hermana del exministro Mauricio Cárdenas e hija del exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros Jorge Cárdenas Gutiérrez. En Noruega está Ángela Montoya Holguín, exministra de las TIC en el gobierno de Pastrana. En su hoja de vida en función pública solo aparece como bachiller. ¿Para qué estudiar? Cierra la lista de nuestro representante en el exterior un número grande de excandidatos por el Centro Democrático que se quemaron en las elecciones de 2018 y los familiares de directivas del Centro Democrático en las regiones. Hasta los padres de un ahijado del presidente Uribe despachan desde la Embajada de Perú con 33,6 millones de sueldo más gastos de representación. Como pueden ver, no son los títulos, no son los estudios, es la plata, son los amigos, es la politiquería, es el clientelismo. Catalina y la señora María Clara Rubiano, tasadora de profesión, tienen la maldita razón. El estudio no sirve para nada, y menos en un país donde a los estudiantes les sacan los ojos y los tiran a matar. De hecho, ya han matado varios por exigir más presupuesto de la educación, más cobertura, más calidad o mejor infraestructura para sus aulas. Y cuando tienen que ir a otro país en busca de educación gratuita, como Juliet, los dejamos abandonados a su suerte. ¿De qué vale estudiar en un país donde la mayoría tienen que endeudarse para terminar sus carreras y no tienen el menor chance de un emprendimiento ante la imposibilidad de otro crédito, ya sea porque están reportados a las entidades de riesgo financiero o porque los bancos solo le prestan a los ricos? ¿Qué salida le brindamos a los más de 400.000 bachilleres que se quedan sin un cupo en la educación superior cada año? Según el Ministerio de Educación, de cada 100 jóvenes colombianos, 52 acceden a la educación superior, entre carreras técnicas, tecnológicas y de universidad. De esos 52, solo 30 van a la universidad, 15 a la pública y 15 a la privada. De los 30, la mitad solamente se gradúa, 8 en la pública y 8 en la privada. Y 5 conseguirán empleo. Y solo uno, como en una carrera cruel de espermatozoides, alcanzará una pensión. Ese es el panorama de nuestros jóvenes. Y eso no es nada. De los jóvenes de estrato 1, solo el 10% que termina el bachillerato podrá estudiar alguna carrera o tecnología. En Colombia, según la OCDE, solo el 33% de los adultos entre 24 y 35 años terminaron el bachillerato. En Chile este porcentaje es del 80% y en Corea del Sur del 97%. Con estas cifras tan miserables, ¿de qué se ufanan en el gobierno cuando abren la bocota para gritar a los 4 vientos que el presupuesto de educación es muy alto y que los estudiantes son solo vándalos que salen a echar piedra porque son unos vagos que quieren todo regalado? Entre tanto, nuestra inversión de ciencia y tecnología es la más baja del continente, el 0,02% del PIB, mientras nuestra inversión en defensa proporcionalmente es la más alta, 3,2% del PIB. ¿Ya entienden nuestro atraso? Pero no se desanimen, las cosas pueden empeorar. Apenas van 22 meses y medio de los 48 que durará este festín pestilente, esta corruptela sin límite, esta degradación de la política, esta pesadilla en el poder llamada uribismo. Un día cercano, muy cercano, los estudiantes serán el eje de toda la política pública, los reyes de la sociedad, el elemento más importante de nuestro desarrollo, los que decidan el rumbo del país. Trabajemos para quitarle la razón a Catalina y a María Clara. La columna Petro y bueno.